Gracias por estar aquí. Buenos días también a todos aquellos que nos siguen en streaming. Desgraciadamente el tráfico de hoy nos hace empezar un poquito más tarde que de costumbre. De hecho, uno de nuestros panelistas habló que sigue atorado en el tráfico. Esperemos que llegue mientras hablamos. De cualquier manera, podemos pasar a nuestra novena y penúltima mesa de este seminario del hartazgo a la construcción de la nueva gobernabilidad. El tema que hoy nos convoca es fundamentalmente cuál va a ser la relación y la posición y los retos del nuevo gobierno de López Obrador con el sector empresarial. Hemos visto a lo largo de la campaña señales mixtas. A partir de que ganó, parece ser que esas señales se van alineando más a un proceso de entendimiento, a punto de una declaración de Romo hace 2 días con la gente de Banorte diciendo que lo que establecerían es un matrimonio canónico. Supongo que por eso querrá referirse a indisoluble. En realidad yo creo que hoy ya nadie piensa en matrimonios indisolubles. No es extraño que la relación entre el gobierno y los empresarios sea tensa. Siempre hay momentos de mayor acercamiento, de mayor distanciamiento. Los empresarios necesariamente ven por sus intereses, a veces de manera individual, a veces de manera colectiva, algunas veces a través de organizaciones empresariales, otras veces de forma personal. Creo que es interesante el poder reflexionar cuáles serán los retos de esta relación que asumimos, como casi todas las relaciones del sistema político mexicano, será trastocada por ser la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda y además tener un gobierno de izquierda con un apoyo en las cámaras de la dimensión que dio el resultado estas elecciones. ¿Quién va a hablar primero? ¿Julio? Le damos ahora el uso de la palabra a Julio Madrazo. Veremos su semblanza proyectada, entonces los invito a que la lean para no leerla y tener tiempo. Julio, casi te diría no tienes límite de tiempo porque tenemos 2 horas, entonces lo que te quieras tomar y después abrimos conversación con Luis Miguel. De acuerdo, muchísimas gracias María por la invitación y por este importante espacio de reflexión sobre qué implicaciones tiene el resultado electoral, que como bien dices, no solo tiene impactos a nivel de la Presidencia de la República, sino yo creo que tiene 3 grandes es un parteaguas en 3 grandes temas. El primero, el del sistema de partidos políticos, que seguramente ya abordaron, cambió el sistema de partidos políticos en México el pasado 1 de julio y todavía habrá que ver cómo se desenvuelve. El segundo, cambió también el esquema del federalismo mexicano y también tendremos que ver cómo se desenvuelve ese esquema de federalista. Y el tercero, cambia también la relación entre el Poder Ejecutivo y lo que nos tiene hoy aquí, no solo el sector privado, pero el Poder Ejecutivo y otros poderes o otros actores del Estado mexicano, empresarios, academia, etcétera. Digamos, de manera más amplia, sociedad civil, que sé que también es un tema que han abordado en las mesas. Desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes de lo que tenemos que ir entendiendo en términos de qué significado tiene, es que López Obrador se ha planteado una presidencia
realmente histórica en términos de cómo ha enmarcado la narrativa desde su campaña y ahora con mucho mayor énfasis en términos de la cuarta transformación del país y lo que eso implica. Entonces, claramente, el presidente electo tiene una noción muy clara del papel que podría jugar en la historia su administración y él en lo particular como él mismo se define como un líder social y como un buen presidente. A mí me llamó mucho la atención desde muy al principio, después del 2 de julio, a la pregunta de qué le dice a la mitad del país que no votó por usted, una respuesta muy clara, como son, la verdad, como es López Obrador en términos de su discurso, diciendo que confíen en mí, que no les voy a quedar mal, que nos va a ir bien. Voy a ser un buen presidente. Entonces, aunque parezca muy básico, es una respuesta muy profunda en términos de su compromiso con su papel en la historia. Y en ese sentido, creo que el sector empresarial tiene que reflexionar mucho acerca de lo que implica que el presidente electo esté hablando de acabar con una, digamos, 2 décadas, 3 décadas de lo que él llama gobiernos neoliberales. Porque lo que es cierto es que en todo el mundo hay una crisis en el sistema económico, que hay una sensación, no solo en México, la hay en todo el mundo, en los Estados Unidos por eso ganó Trump, pero en Brexit, en Europa, en Colombia, Argentina, hay una sensación de que el sistema económico, el capitalista crónico, el capitalismo crónico, ha beneficiado mucho a muy pocos y ha hecho de la clase media y de los pobres más pobres, y que la riqueza se ha venido concentrando a lo largo de las últimas 2, 3 décadas cada vez en menos manos. Hay un libro fantástico que les recomiendo de Robert Reich que se llama Salvando el capitalismo, que funcione para muchos y no para pocos, porque también creo hay la convicción también en el mundo de que quienes generan los empleos, quienes generan valor, quienes invierten en la economía y lo que puede hacer crecer a un país y sacar adelante a la gente es un buen empleo, bien pagado, muchos años. Y el bienestar tiene que ver con que el sistema económico privado funcione. Y el Estado debería tener un papel más enérgico en cómo regula ese mercado. Entonces, el libre mercado, digamos, y desregular es simplemente cambiar las reglas del juego, porque al final del día es un sistema económico y el Estado pone las reglas del juego, y lo que mucha literatura dice es que los más ricos, los más poderosos, acaban poniendo las reglas del juego que más les convienen a sus propios intereses económicos. López Obrador llega a decir, vamos a cambiar esas reglas del juego para que le convengan más primero a los pobres, ¿no? Que es su bandera desde hace ya muchos años. Y en ese sentido el sector privado tendría que hacer una reflexión muy seria de cómo debe colaborar en ese sentido, en términos de que el bienestar de los mexicanos, una mayor clase media, un mayor poder económico de los 120 millones de mexicanos, y los dividimos mitad y mitad, mitad consumen y mitad no consumen en términos de lo que este país produce o importa, un mercado doméstico más fuerte y una mayor capacidad de compra de los que no consumen, generaría a su vez mayor actividad económica y seguramente mayores utilidades y mayor ganancia para quienes hoy ya dominan o participan en los sectores, los muy distintos sectores de nuestra economía. Entonces, yo creo que el primer ejercicio muy importante que tienen que hacer, que no es natural, es reflexionar sobre un sistema económico distinto en donde, por decirlo de una manera, todos ganen, que pasa por mejores sueldos, por una mayor legalidad en todo lo que hacen. Ha habido una batalla enorme que se ha perdido hasta el momento, la perdió Peña Nieto al principio de este gobierno,
simplemente, por ejemplo, para que lo que los empresarios le reportan al IMSS y al SAT sea el mismo sueldo. Y hoy no se permite que el IMSS y el SAT crucen sus bases de datos para corroborar que le digo al IMSS 10,000 pesos y al SAT 40,000 para evadir impuestos. Entonces, debe de haber una mucho mayor, digamos, compromiso, yo diría, ético y de las empresas mexicanas en cómo cumplen la ley que deberían cumplir en términos de sueldos, de responsabilidad con sus empleados y también de responsabilidad con sus consumidores. Y en ese mismo sentido, creo que otra área muy importante en la que el sector privado tendría que replantear su actividad es la de participar en apoyar proyectos de desarrollo y la filantropía, digamos. Hoy el 7%, hoy la ley le permite a cualquier empresa deducir hasta el 7% de sus ganancias antes de impuestos. Más o menos, según los datos que el propio SAT publica, las empresas mexicanas en su conjunto en el 2016 donaron el 30% del total que podrían haber donado. En Estados Unidos, que es el país con mayor filantropía en el mundo, la filantropía representa el 2% del PIB. En México representa apenas el 0.20% del PIB. No necesariamente, en Estados Unidos mucha de esa filantropía se va a organizaciones religiosas, no necesariamente de desarrollo comunitario, pero si México aspirara a multiplicar por 5 su filantropía, podríamos hablar de que el 1% del PIB, y podríamos, en términos de lo que se puede deducir, el 1% del PIB se dedique a fortalecer organizaciones comunitarias para apoyar a mujeres indígenas, para apoyar a jóvenes de escasos recursos, para apoyar desarrollos en términos ambientales. La agenda es muy amplia, las empresas es la agenda que impulsan, pero la podrían impulsar con mucho más recursos, por lo menos, digamos, con 3 veces más recursos, y eso tendría, sin duda, una ramificación y muchísimos beneficios en términos de lo que el sector privado hace ya y podría hacer más, como su compromiso con el país y con las distintas causas que ya hoy apoya. Va llegando Luis de la Calle. Bienvenido, Luis. Si quieren, yo los dejo con estos 3 primeros grandes temas. Les digo, el de la reflexión a fondo de en qué y cómo colaborar, la de la legalidad y el cumplimiento estricto de la ley, y la de una actitud más activa y más comprometida con apoyar causas sociales, que ya lo hacen hoy, pero hacerlo por lo menos en el total de lo que hoy la propia legislación fiscal les permite, que es, como les decía, el 7% de las utilidades de una empresa. Muchísimas gracias, Jorge. Luis, bienvenido. Julio, perdón. Sí, así es. Aquí y además en el estado de Washington, entonces una disculpa. Luis de la Calle, bienvenido, muchas gracias. Les decíamos, de hecho todos llegamos un poco retrasados, el tráfico está peor que de costumbre, primer viernes ya con niños en clases, probablemente esa es la explicación, pero la explicación en realidad es esta ciudad que no tiene palabra de honor. Le damos ahora el uso de la palabra a Luis de la Calle, veremos también su currículum proyectado. Te agradecemos mucho que estés aquí y la idea es que nos hables por 15 minutos
sobre los grandes retos que tienen los empresarios en la relación con López Obrador y desde luego en el compromiso con el país en este sexenio que comienza. Sí, muchas gracias. Una disculpa, otra vez estaba parado Insurgentes y Revolución, por algo pasó. Yo creo que vamos a observar en los próximos años una relación entre el sector privado y el gobierno distinta, que representa un reto tanto para el sector privado como para el gobierno. Si nos remontamos un poco en la historia, México ha sido un país, si lo quisiéramos calificar desde el punto de vista económico, diría que en promedio, históricamente, a lo largo de los siglos, hemos sido un país rentista, donde las principales actividades económicas estaban relacionadas con la obtención y maximización de rentas. Lo más fácil es pensarlo en términos de la minería, durante muchos años en la colonia y posteriormente en el siglo XX el predominio del petróleo. Y eso llevó a México a ser también una economía relativamente cerrada y una economía en la que la concepción de la generación de valor venía dada por la integración de cadenas productivas. Incluso en muchas facultades de economía se enseñó durante muchos años. Yo trabajé en el gobierno muchos años también y no solamente asistí, sino encabecé muchas reuniones de cadenas productivas, donde un poco la idea era cómo irle añadiendo a cada eslabón de la cadena más valor para llegar al producto final. Y esa forma de ver el mundo económico, que tiene una relación con el rentismo, lleva también a tener una relación con el gobierno, donde lo que buscan los empresarios es la maximización de sus utilidades, pero basadas ellas en un conjunto de privilegios y por lo tanto también en tener el mercado relativamente protegido. México empezó a cambiar eso, esa forma de ver la actividad económica de manera radical hace más o menos 30 años, con el proceso de la apertura comercial que se fue dando en el país y que coincidió no de manera desligada de también la apertura democrática. Cuando un poco el reto que tiene el país y en el que hemos venido transitando en los últimos 30 años es tratar de pasar de un estado de cosas donde las relaciones económicas están basadas en un conjunto de privilegios a un estado de cosas en donde las condiciones económicas deben estar basadas en los derechos y sobre todo en los derechos del ciudadano y también los derechos del consumidor. Un poco esta percepción de que la generación de valor se da a través de la producción, de vernos como productores. Por eso en México se llama el Club de Industriales o la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, porque la concepción del empresario en México tradicionalmente ha sido o había sido una concepción de que la generación de valor está por tu capacidad de producir y no por tu capacidad de vender en un mercado con competencia o tu capacidad de innovar o tu capacidad de influir en las preferencias del consumidor. Eso además estaba ligado íntimamente con el sistema político, ¿no? El sistema político mexicano era, todavía hay remanentes de ello, un sistema concesionario, donde yo te concedo ciertos privilegios a cambio de que tú me des tu aceptación del modelo como está.
El tránsito de México hacia una economía abierta fue el inicio del derrumbamiento del sistema de privilegios, porque con una economía abierta los empresarios y el gobierno empiezan a tener menos instrumentos para influir en la formación de cadenas de valor y de cadenas productivas. Y se empieza a transitar a un esquema en el que la generación de valor se da a partir del consumidor hacia atrás en la cadena productiva y no, como se hacía tradicionalmente, del eslabón más bajo al eslabón más alto de la cadena productiva. Esta construcción de una economía no basada en privilegios, que en México es relativamente incipiente, porque como les decía, tiene 30 años, está muy relacionada con la idea de que, con dos ideas, una muy arraigadas en México, una de que las utilidades son ilegítimas. O sea, todavía en México no hemos logrado concebir la participación privada en la generación de riqueza como una actividad legítima, sino que siempre se piensa que hay un nivel de falta de legitimidad en la generación de utilidades. Y eso está relacionado porque muchas de las utilidades que se hacían venían precisamente de un conjunto de privilegios y en un sistema en el que no se concebía la generación de valor a partir de los derechos del consumidor a tener una amplia gama de opciones en el mercado. Entonces, la apertura comercial en México fue, digamos, el inicio de esa transición de empezar a divorciar la acción del gobierno de la generación de riqueza por parte del sector privado. Y yo creo que a lo mejor de una forma contraria a la intuición, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad, siento yo potencialmente histórica, de profundizar ese divorcio entre la actividad económica privada, la generación de riqueza a través de la participación en el mercado y la innovación, etcétera, de la acción del gobierno, en el sentido de que el gobierno no debe ser percibido como un instrumento para el otorgamiento de privilegios que solamente se le pueden dar a algunos, ¿no? Entonces, yo esperaría que el gobierno entrante pusiera un acento en la apertura comercial, como por cierto lo hizo durante la campaña y lo ha hecho también durante la transición. No ha habido por parte del nuevo gobierno, el equipo de transición o el proyecto de nación, propuestas radicales en materia de cerrar la economía mexicana a la competencia externa, pero también poner el énfasis en el incremento de la competencia como un instrumento para ir eliminando los privilegios que todavía existen en la economía mexicana. Y que esto, pues es, digo, como les decía, creo que un poco contradictorio en el sentido de que uno pensaría que un gobierno de izquierda o de relativa izquierda comparado con otros que hemos tenido en el pasado, que va a fomentar una política industrial que va a tender a favorecer a ciertos sectores, ¿no? No necesariamente va a ser un gobierno que se incline a la promoción de la competencia. Pero yo creo que la promoción de la competencia debe verla el nuevo gobierno como el mecanismo más importante para desechar privilegios. Y entonces, en la medida en la que se profundice la transición a alejar la acción pública del gobierno de la generación de privilegios indebidos, creo que se podrá hacer una contribución importante y que la relación, por lo tanto, con el sector privado debe estar basada no tanto en una política proempresarial,
sino en una política que privilegie la participación de todos en condiciones relativamente similares. Y yo creo que ese es el ángulo más interesante. Vamos a ver si así sucede o si vamos a regresar a un esquema en el que se empiece a privilegiar ciertas actividades o ciertos grupos políticos en su actividad de generación de riqueza, y que para hacerlo se trate de limitar la competencia, ya sea a través de inhibir la apertura comercial o otorgar privilegios en el mercado interno. A mí me preocupa mucho escuchar a veces al sector privado mexicano cuando dice: lo que tenemos que hacer es promover el mercado interno, porque al ciudadano promedio, cuando tú escuchas vamos a promover el mercado interno, lo queremos decir la actividad económica dentro del país, el poder de compra de las personas, la generación de riqueza a través de actividades internas, pero el empresario, cuando dice vamos a promover el mercado interno, está pensando que las compras del gobierno sean para mí, o que se cierre tal sector de la economía para que solamente puedan vender empresarios mexicanos. Y la tentación de caer en eso es que uno puede tener muy buenas intenciones como funcionario público. Yo lo fui, como les decía, muchos años y participé en muchas de estas decisiones en ellos, que tú puedes pensar, vamos a ayudar este sector de la actividad económica para promoverla, pero el empresario que está enfrente de ti lo que quiere es que lo privilegies a él. Y además creo que también de una manera lógica, ¿no? O sea, él tiene como función objetivo pues incrementar sus utilidades, pero eso no es necesariamente congruente con el bienestar general de la población y del crecimiento del país. Entonces yo creo que el gobierno, un gobierno que de alguna manera tuvo una actitud, o históricamente Andrés Manuel y su equipo han sido identificados como contrarios al neoliberalismo, o vamos a tratar de cambiar el modelo económico de México para alejarnos del neoliberalismo. Yo creo que hay ciertas cosas del neoliberalismo, particularmente la apertura comercial y la competencia económica, que son factores muy importantes para transitar de una economía de privilegios a una economía de derechos en la que toda la gente pueda participar. Y creo que como discurra esta política pública en los próximos 6 años, va a acabar definiendo la relación que tenga el gobierno con el sector privado y el sector privado con el gobierno. Yo creo que es muy sano que el sector privado tenga una sana distancia con el gobierno, porque cuando el sector privado es muy cercano al gobierno, los ciudadanos creo que tenemos que ser muy escépticos de eso. Un amigo Julio y mío siempre nos recuerda que si tú quieres predecir cuándo una empresa va a tener problemas, entre más salga fotografiado su director general con el presidente de la República, más probable es que esa empresa necesite algún tipo de ayuda, y por lo tanto, si cotiza en la bolsa, vende cuando salga fotografiado con el presidente, porque quiere decir que algún favor ha de estar pidiendo porque lo necesita. Entonces, yo creo que hay que hacer la reflexión en ese sentido, ver qué tanto el nuevo gobierno va a promover la apertura y la competencia como mecanismos para asegurar que tengamos una economía basada en derechos y no en privilegios. Muchísimas gracias, Luis. Deben ya de estar pasando papeletas para preguntas. Ahora le damos la palabra a Luis Miguel González. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, María. Hola, Julio. Hola, Luis. Es un placer estar con ustedes. Cuando nos invitaron a platicar con ustedes sobre relaciones gobierno-empresarios, creo que lo primero que yo pensé es, siempre que decimos empresarios, tenemos en la cabeza los sospechosos comunes, los grandes empresarios, los grandes directivos. Creo que una
un primer acercamiento al tema es hablar de relaciones gobierno-empresarios nos obliga a pensar en los empresarios como un conjunto infinitamente más complejo de lo que normalmente reflejamos. Valga la autocrítica de mi parte al trabajo que hacemos en ese sentido los medios de comunicación. Empresarios no solo son los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, no solo son los dirigentes de los principales organismos empresariales, empresarios son todos. Yo diría, quiero decir, todos los que tienen un negocio, más o menos México tendría estadísticamente alrededor de 4,5 millones de empresarios repartidos en todo el territorio nacional, y si lo podemos decir también estadísticamente, ese 4,5 millones de empresarios, menos de 1 milésimo tiene acceso al gobierno y vamos a ir, 1/10 milésimo tendría acceso al presidente, estadísticamente. Entonces yo diría que el reto del gobierno o de los gobiernos, primero para hablar en abstracto, de la relación con los empresarios, es darle su lugar a cada uno. Hay un lugar para los grandes empresarios que anuncian grandes inversiones, hay un lugar para dirigentes empresariales, y en México, francamente, no hemos encontrado lugar para las pymes en este diálogo con el gobierno. Yo diría, una de las enormes frustraciones que podemos tener siguiendo las estadísticas es el fracaso en lo vertical y en lo horizontal de los apoyos a las pymes. Se han vuelto mucho más mecanismos de clientelismo político, no muy diferentes a los que se tiene para cooptar intelectuales, artistas, etcétera. No, el objetivo no es aumentar la productividad, ser más competitivos, sino tenerlos quietos. ¿Por qué digo esto? Y hago referencia a algo que decía Julio. Las elecciones del 1 de julio nos arrojaron el resultado que arrojaron en buena medida como reflejo de una insatisfacción por lo que es percibido en lo general como un sistema que no está funcionando. Es verdad que no tenemos crisis, yo diría los últimos 30 años fueron un éxito en términos de ordenamiento de finanzas públicas, un éxito en términos de apertura comercial, un éxito en términos de control de la inflación y punto. Hay muchas asignaturas pendientes que se tienen que resolver no de manera mágica, no en un sexenio, sino como tarea para varios años. Y ahí aparece otra vez el papel de la relación gobierno y empresarios. Lo mencionaba muy bien Luis de la Calle antes que yo. Tenemos una relación entre gobierno y empresarios que en buena medida cuando uno se percibe mucho más en códigos de búsqueda de rentas, de acuerdos políticos, que de búsqueda de soluciones para un país. Hago una lista, no es exhaustiva, pero ¿para qué debería dialogar el gobierno con los empresarios? Pues yo diría, mínimo para generar riqueza, para encontrar soluciones en temas de desarrollo comunitario, seguridad, innovación, combate a la corrupción, medio ambiente, política laboral, fiscal, apertura comercial, transparencia. Evidentemente esta lista está en abierta oposición a esta idea de Milton Friedman de el único negocio de los negocios es ser negocios. México requiere empresas y empresarios, por supuesto, que hagan negocios, pero que también hagan muchas más cosas, que creen comunidad, que creen mercados, que nos hagan de México un país contemporáneo de los países a los que admiramos. Les doy un dato en innovación que para mí revela mucho de dónde estamos y qué somos. México tiene 400 científicos por cada 1,000,000 de habitantes. Se entiende por científicos personas que han trabajado cuando menos un año en tareas de ciencia y tecnología. El promedio en América Latina son 700. Israel, que es el país que tiene más científicos, tiene 8,300. O sea, poquito más de 20 veces per cápita más que México.
detrás de no tener científicos hay muchísimas cosas. Creo que Luis de la Calle lo explicó muy bien. Tenemos mercados que no requieren innovación, que no requieren aplicación de ciencia y tecnología, porque en buena medida tienen poca competencia. Y cuando decimos poca competencia, significa que están mal regulados o que las reglas del juego terminan siendo muy cómodas para quienes están y terriblemente incómodas para quienes quieren entrar. ¿Qué espero yo de la relación entre el nuevo gobierno y los empresarios? Yo diría una relación que tenga reglas claras y transparentes para la sociedad. Una relación donde predomine la institucionalidad. Y cuando por institucionalidad no quiero decir oficinas con ladrillo y personal, sino reglas escritas o cuando menos explícitas que den tranquilidad no solo a los que participan, sino a terceros, en este caso a la sociedad. El gran tema, y lo expresaba bien Julio, es entre gobierno y empresarios se tiene que establecer confianza. Insisto, no solo con los grandes empresarios, también con pequeños empresarios, y generar confianza a los empresarios de alguna manera es un proceso complicado, lleno de contradicciones. Se puede generar confianza prometiendo cosas imposibles, por ejemplo, bajar el costo del dinero independientemente de lo que el mercado, de las señales que el mercado mande. Se puede generar confianza prometiendo proteger mercados con efectos desastrosos de largo plazo. Se puede generar confianza diciendo, no, las leyes más duras no aplican para ti, por ejemplo, la fiscal y la laboral, y vamos teniendo una manera de convivencia donde ni vamos a revisar qué estás haciendo en lo laboral, ni nos vamos a meter a fondo con auditorías. Ese no es el tipo de confianza que este país necesita. Necesitamos, y creo que coincidimos los que estamos en la mesa, necesitamos que las relaciones entre gobierno y empresarios transiten a una relación más moderna, entendiendo por esto más del siglo XXI que de mediados del siglo XX. Esta relación, insisto, tiene que ver con mucho mayor transparencia, mucho mayor aceptación de que se trata de promover la competencia y, por supuesto, de que no está en duda la apertura comercial. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué los tres señores que están en la mesa defienden la apertura comercial? Porque con todos sus defectos es bastante mejor vivir en una economía donde haya apertura que permita que el consumidor tenga acceso a productos no solo que se producen acá, sino en otros lados, pero sobre todo que los empresarios aprendan que tienen que competir con los mejores del mundo. Una cosa que para mí es fundamental en esta aspiración de cómo deberían ser las relaciones entre gobiernos y empresarios pasa por la modernización o la puesta al día de los organismos empresariales. En los últimos años se volvió un poquito casi la caricatura de todos los días identificar los sindicatos con dinosaurios, decir, bueno, tenemos señores que llevan siendo dirigentes sindicales durante 30, 40 años y pues es una cuestión biológica, hay una edad en donde uno ya no carbura igual, hay una edad en donde uno no tiene la capacidad de adaptación. Pero esta crítica a los sindicatos no estuvo exenta de ideología porque algo parecido pasó con los organismos empresariales. Los organismos empresariales siguen siendo, en términos de estructura, más o menos los mismos que negociaron el TLC, en algunos casos con las mismas personas, o en algunos casos los herederos. Pero lo que quiero decir es, tenemos organismos empresariales que han evolucionado menos rápido que el país.
es un asunto de institucional. El mayor cambio, creo que le tocó a Luis en el gobierno, el mayor cambio que ha habido en términos de los organismos empresariales es que se acabó la obligatoriedad. Es decir, los empresarios no están obligados a formar parte de una cámara. Es el único cambio que ha habido prácticamente en medio siglo con los organismos empresariales. La forma en que rinden cuentas a sus agremiados no es muy diferente a la forma en que los sindicatos rinden cuentas a los trabajadores, y es imposible tener una relación moderna entre gobierno y empresarios con organismos empresariales que son tan poco, vamos a decir, que son mucho más una fotografía de la mitad del siglo XX que de esto, que de lo que vivimos. Tenemos todavía esta disyuntiva, esta distinción clara entre una cosa son los organismos empresariales y otra los grandes corporativos. Los grandes corporativos no transitan en la relación con el gobierno a través de los organismos empresariales necesariamente, tienen sus propios accesos. Hay un nivel en donde no tener acceso al gobierno es no ser nadie, pero en buena medida, no lo decía bien Luis, lo decía Julio, el problema no es si el diálogo, o así lo interpreto yo, el problema no es si un empresario dialoga o no con el gobierno, sino que con frecuencia los temas de los que dialoga no necesariamente reflejan temas de interés público o no se traducen en cosas que repercutan en mejora en la sociedad. Sería una maravilla que el diálogo permanente entre empresarios y gobierno tuviera que ver con, oye, tenemos que resolver el tema de jóvenes en el trabajo, tenemos que resolver el tema de rescatar comunidades, tenemos que resolver temas de medio ambiente. Por desgracia, no es lo que normalmente caracteriza el diálogo. No es un problema, para ser claro, en particular de Peña Nieto, es un problema de la manera en que funciona el sistema de relaciones. ¿Hay expectativas con López Obrador? Sí. ¿Hay señales de que esto va a cambiar? La verdad es que no. Mi impresión es que los primeros rituales que hemos visto desde el 1 de julio nos tienen más bien tratando de codificar si se va a parecer a la relación que hubo en los 70s, en los 80s, en los 90s o la actual, pero no hay señales de un cambio más radical. ¿Qué entendería por un cambio radical? Yo insistiría, una relación de la que salgan compromisos explícitos a partir de principios, compromisos en contra de la corrupción, a favor de la transparencia, a favor del cumplimiento de las leyes laborales, a favor del respeto a las leyes fiscales y, por supuesto, compromiso para resolver los grandes temas del siglo XXI que tienen más que ver con innovación, que tienen más que ver con atención a los consumidores. Me preocupa, y con esto me gustaría cuando vamos a cerrar para empezar el diálogo, me preocupa que veo en los empresarios un afán desproporcionado, desmedido por decodificar qué es lo que quiere el nuevo gobierno, y cuando digo me preocupa, yo digo, para muchos empresarios el futuro no está en decodificar qué quiere el nuevo gobierno, sino en entender a la sociedad, a los mercados. Pienso, por ejemplo, un empresario que esté en el sector comercio, tiendas departamentales. Yo digo, francamente le serviría más entender qué está pasando con el comercio electrónico, con la emergencia de Amazon, que entender la manera en que el gobierno va a querer regular este sector. Esta obsesión, este casi deporte nacional por tratar de entender qué quiere el presidente y su equipo, me parece que con frecuencia, más allá del folclore, con frecuencia es lo menos productivo que hay. La generación de riqueza está en entender a la sociedad, entender el mercado, entender las nuevas tecnologías, y no veo en ese sentido, cuando en las primeras semanas después de la elección, no veo un cambio de actitudes, más bien veo más de lo mismo. Me parece, lo que me ha tocado ver, el ritual me parece casi idéntico al que vivimos hace 6 años con la llegada del equipo de Peña Nieto, todo mundo preocupado por decir, bueno, ¿quién platicó ya con Videgaray y qué opina de tal tema? Ahora no es Videgaray, ahora es Alfonso Romo.
yo digo, no es que esté mal, me parece que es necesario, pero no es el insumo principal para entender qué viene. ¿A quién le correspondería romper el círculo vicioso? Tengo la impresión que es claramente al gobierno. Me encantaría ver un gobierno entrante mandando señales muy claras de sana distancia con el sector empresarial, pero sobre todo decir, las señales no van a ser una reunión a puerta cerrada, sino a través de documentos de acceso público que en términos generales se muevan a un universo, digamos, donde cuenten más los derechos que los privilegios. No estoy viendo cambio en las formas y eso me da derecho a pensar que por lo pronto no hay cambios de fondo. Es complicado romper este círculo, sí, pero creo que los que estamos en esta mesa coincidimos se tiene que romper una especie de inercia de relaciones entre empresarios y gobierno, en donde, sobre todo, para mí el mayor cambio tendría que ver con cuando se trata de asuntos de interés público, la comunicación, los acuerdos tienen que ser comunicados de manera clara a terceros. Y obviamente los acuerdos tendrían o tienen que ver con cómo hacemos para cumplir mejor las leyes que tenemos cuando éstas funcionan, cómo hacemos para modificar las leyes que no funcionan y cómo hacemos para cumplir principios que, insisto, en el caso de relación entre gobierno y empresarios, tienen que ver fundamentalmente con dos cosas: cómo se crea más riqueza y cómo se reparte más esa riqueza. Yo diría, no es tan misterioso. Cuando funciona para un país la relación entre empresarios y gobierno es que se está produciendo riqueza y se está repartiendo. Cuando no funciona no se produce suficiente riqueza, pero además esa riqueza insuficiente se reparte mal. ¿Tengo expectativas? Sí. ¿Soy optimista? No. Creo que soy básicamente escéptico en este momento y me gustaría ver señales más claras de que las cosas van a cambiar. México necesita cambiar, los empresarios necesitan cambiar, pero insisto, no solo los grandes empresarios, los PYME, no son necesariamente víctimas inocentes. Entre todos hemos construido un sistema que no es muy productivo, que no es, digamos, que no funciona ni para los que están dentro, pero sobre todo para los que están fuera. Con esto, digamos, concluiría para empezar un diálogo y de veras muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas he de reconocer son mías. A mí me gustaría preguntarle a la mesa, ¿podemos hablar de cierta fractura entre los empresarios organizados? ¿Es la misma la postura del Consejo Coordinador Empresarial que la de Coparmex, por ejemplo? En ese sentido, creo que Coparmex ha tenido una voz muy fuerte a través de Gustavo de Hoyos en contra de la corrupción y a favor de una fiscalía que sirva. Ayer veíamos en la mesa sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, quizá es la primera vez en la historia, en este sexenio, que los empresarios reconocen ser parte de la ecuación de la corrupción. Siempre era mucho más fácil decir el gobierno que tenemos es muy corrupto, y ahora este sexenio pues sí reconocieron nosotros tenemos parte en eso y por tanto una serie de responsabilidades. La otra que me gustaría preguntar o que comentaran sobre el tema, ¿hay preocupación entre el empresariado por quien va a llegar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Es decir, ¿hay una preocupación porque haya más dificultad para la negociación de contratos colectivos, un incremento en las huelgas reconocidas por la Secretaría del Trabajo, porque es una de las formas institucionales más claras donde el gobierno tiene que estar, pues por definición legal de la Ley Federal del Trabajo, se sientan a la mesa el patrón, los empresarios y desde luego también los trabajadores? Si quieren vemos esas dos y después pasamos a las siguientes, quien quiera contestar.
Sí, nada más, primero, yo creo que hay mucha similitud en lo que acabamos de decir los tres y de lo que las preguntas eh, a las que te refieres, porque sigue sin estar, empezando por tu última pregunta en términos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero lo mismo te diría yo que ocurre en términos de salud o en términos de energía o en términos de, ¿no?, en muchas otras dependencias, donde como todavía no es totalmente claro cuál será las nuevas reglas del juego, y como apuntaba Luis, si van a ser para favorecer la competencia y los derechos de los ciudadanos o las solicitudes de protección de un sector privado que le encanta pedir protección, ¿no? Esa es una primera incógnita muy importante de resolverse, y yo te diría que atraviesa muchísimos temas de política pública y que tienen que ver con sectores económicos muy importantes. Y sin esas reglas hay dos palabras como muy de quienes invierten, que son riesgo y apetito, ¿no? Entonces, sin esas reglas claras, como decía Luis Miguel, sin que sean transparentes, sin que haya institucionalidad, sin que haya certidumbre, el riesgo es mayor y el apetito es menor. Entonces, si queremos que haya mayor inversión y que haya un sector privado, digamos, más ciudadano en términos de su compromiso con otras áreas que hay que desarrollar en el país, y que estuviera incluso dispuesto a tener menores tasas de retorno, porque el riesgo de este país fuera menor y pudiera invertir más en el país, necesita mucho más certidumbre. Y ahí es donde hoy todavía es difícil poderte dar una respuesta concreta. Luis Miguel está escéptico, yo digo que yo estoy desconcertado, o sea, como que no acabo de ver muy bien de qué lado va a acabar decantándose esa definición, ¿no? En términos del sector privado, sí estoy de acuerdo contigo en que la Coparmex ha sido mucho más moderna en el sentido de lo que decía hace unos minutos Luis Miguel, desde la discusión de salario mínimo hace ya varios años, ahora lo de la Fiscalía, se ha desligado y distanciado del Consejo Coordinador Empresarial, ha habido muchas fricciones, pero yo creo que también, como decía Luis Miguel, al interior de los organismos valdría mucho la pena que hubiera principios y códigos de ética muy fuertes y que renovaran su membresía en función de esos principios y de esos códigos de ética. Yo nunca he visto que en la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios se le quite la membresía a un desarrollador al que se le cayó un edificio o al que no cumplió o se sabe que dio mordida para conseguir una licencia, etcétera, ¿no? Entonces, por no hablar de lavado de dinero. Por no hablar de lavado de dinero. Y por no hablar de la barra mexicana de abogados. Entonces, mientras las asociaciones tengan agremiados que no cumplan con un código de conducta y ética y una serie de principios y valores, como decía Luis Miguel, pues son también muy huecas y casi avanzan los intereses de quienes las dirigen y no necesariamente de los agremiados, ¿no? Muchísimas gracias. Hay 3 preguntas para toda la una mesa. sola creo, y es una frase que alguna vez te oí a ti, en México estamos tan poco acostumbrados a los conflictos que cuando aparecen solo están en las telenovelas. O sea, mi impresión es que no necesariamente es una fractura, es expresión de pluralidad. Lo digo, o sea, me parece mucho más normal que en los organismos empresariales haya 2 maneras, bueno, más de 2 maneras de decir, oye, yo creo que en esto tenemos que ser más enfáticos, por ejemplo, con el tema del fiscal, no tenemos por qué firmar un compromiso con el presidente, como fue el caso del principio del distanciamiento de Gustavo de Hoyos. O sea, lo que me parece que ha sido verdaderamente anómalo es que durante mucho tiempo predominó en los organismos empresariales la idea de todo tiene que ser por consenso y por unanimidad. Para un país con las características de México, es absolutamente imposible imaginar un solo tema
donde consenso y unanimidad refleje una asamblea de personas inteligentes. No lo mencionamos y supongo que tenemos que hacer una especie de autocrítica los que estamos en el panel. Ninguno mencionó el tema de mujeres, empoderamiento de mujeres. Los organismos empresariales son fundamentalmente clubes de Toby. Es otro tema que tendría que estar de manera muy importante en la agenda de relaciones empresario-gobierno y por supuesto en la composición de quién participa en el diálogo entre el presidente y los empresarios. Hacer más normal que una parte del diálogo va a incluir mujeres como protagonistas, me parece que es clave en este diálogo, digamos, de segunda década del siglo XX. Perdón, del siglo XXI, perdón. Luis. Digo rápidamente sobre las primeras dos preguntas. Yo creo que el principal reto que vamos a enfrentar los mexicanos con respecto al próximo gobierno va a ser la tendencia natural a la centralización del poder. Cuando no tienes contrapesos y controlas el Ejecutivo, pero también la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los gobiernos estatales y las legislaturas estatales, etcétera. Esa película en México ya la vivimos muchos años. Creo que la respuesta al corporativismo no debe ser o más corporativismo, sino la descentralización. Que el sector privado tenga diferencias de opinión con una Coparmex más activa, por ejemplo, o distinto al CC, yo no lo veía necesariamente como algo negativo, sino que la pluralidad de voces es una cosa que tenemos que fomentar, y la pluralidad de México, que decía Luis Miguel, o sea, es imposible pensar que en el país todos vamos a tener exactamente los mismos puntos de vista. O sea, la pluralidad en México, que también es, digamos, la pluralidad del mercado, también la posibilidad, por cierto, fíjense, yo creo que uno de los síntomas más importantes de la relación con el sector privado va a ser cuando haya una bancarrota de una empresa importante. O sea, el gobierno de Andrés Manuel va a dejar que quiebre una empresa, o su tentación va a ser, ¿sabes qué? No podemos dejar que quiebre esta aerolínea, la voy a rescatar. Y eso habla también un poco de la descentralización. México, el progreso de México depende mucho más de nuestra capacidad de descentralizarnos. La centralización creo que a México no nos ha hecho bien. En materia de trabajo, creo que va a ser una de las áreas más sensibles, y a los empresarios va a preocupar algunas de las cosas que vienen en el proyecto de nación. Una en materia salarial. En México yo creo que los empresarios han fallado económica y moralmente al no pagar bien. La pregunta es cómo corriges esa deficiencia. En segundo lugar, hay una propuesta de etiquetar a las empresas, de darles una etiqueta de que pagas salarios decentes. No queda claro quién haría esa calificación. Y en México ya hemos visto que cuando te califican a alguien, pues se presta a la corrupción, a la extorsión. Entonces, si se va a hacer, hay que hacerlo bien. Y la última cosa es que hay un llamado en el proyecto de la Nación a que las negociaciones laborales, es muy oportuno que estemos aquí Mario de la Cueva fue un gran laboralista mexicano muchos años, que las negociaciones laborales sean por rama de actividad económica, en lugar de que sean empresa por empresa. Yo creo que ahí otra vez, en México, creo que es mucho mejor para el futuro del país y la democracia y el progreso, tener un sistema descentralizado de toma de decisiones que un sistema centralizado corporativista. El corporativismo, incluido el del sector privado, o sea, por eso la CCE me parece a mí que tenemos que movernos un poquito de ese esquema. No creo que sea muy moderno y lo que requiera México en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Luis. Si quieres de una vez contestar las dos preguntas que eran, o tres que eran para ti, después hacemos las que restan de la mesa. Me pregunta Manuel Oropesa, ¿por qué hablo de una sana distancia y por qué sana y por qué distancia? Yo lo decía en el sentido, el sector privado, como lo decía Luis Miguel,
y Julio, debe colaborar, por supuesto, con el gobierno en muchos ámbitos, ¿no? En la creación de bienes públicos, en el cumplimiento de la ley, etcétera. Pero lo que a mí siempre me ha preocupado es cuando la política pública trata de ayudar al desarrollo empresarial o cuando caemos en una política industrial que trata de privilegiar un sector sobre otro. Va a haber una discusión, porque en México lo hemos tenido en los últimos 30 años, de si se requiere o no política industrial. La respuesta a esa pregunta, desde mi punto de vista, es sí se requiere política industrial. Y cuando tú dices eso, pues la siguiente pregunta que te hacen, bueno, pero ¿tú qué sectores apoyarías? Yo creo que el gobierno debe dedicarse al apoyo de dos sectores. Uno es la infraestructura, porque sin infraestructura no hay forma de tener lo que se requiere para desarrollarse y crecer. Y el otro es la educación. Cuando hayamos avanzado mucho, y educación incluye el fomento de la innovación, ¿no? Cuando hayamos avanzado mucho en educación e infraestructura, a lo mejor nos atrevemos a impulsar el sector calzado o el de las botellitas de agua, etcétera. Pero si vamos a empezar con el calzado y no la infraestructura, ahí es donde creo que la sana distancia debe existir. Otra pregunta que me hacen es sobre la educación superior, Gabriela Franco, y cómo los nuevos egresados deben de incorporarse efectivamente al mercado laboral. Yo diría dos comentarios. El primero es, los estudiantes creo que deben estudiar lo que más les gusta. Si tú tienes una pasión por el derecho, hazte abogado. Si tienes una pasión por la ingeniería y tienes facilidad para las matemáticas, etcétera, hazte un buen ingeniero. Y llega tan lejos como puedas, ¿no? O sea, no estudies ingeniería y luego trata de hacer una maestría en finanzas, ¿no? Sino el doctorado en ingeniería para hacer realmente contribuir. Y después, decía Luis Miguel que en México tenemos más o menos 4.5 millones de empresarios, según el INEGI, que sea un poquito más, ¿no? Si tomas más el mercado informal en su totalidad. No son pocos, ¿no? Porque esto multiplicado por 3 o 4, porque son familias, ¿no? Pues un porcentaje importante de la población en México es empresaria. Yo creo que hay que atreverse a ser empresario. Y para ser empresario hay que estar dispuesto a asumir riesgos. Y los riesgos tienen que ser de dos formas. Uno es, trata de generar valor, uno, entendiendo al consumidor. O sea, ¿qué quiere el consumidor? En México a veces decimos, oye, ¿por qué no vendemos vestidos de china poblana en París? Pues porque las parisinas no quieren vestirse china poblana, pero sí están dispuestas a comprar una mascada que tenga destellos de china poblana. Oye, pues a lo mejor lo que tienes que hacer son mascadas con destellos de china. Oye, pero es que eso ya lo hace Pineda Cobalín, precisamente. O sea, encontró un nicho, tuvo la creatividad, la imaginación. Pero lo primero es, la gente quiere corbatas o mascadas con este tipo de diseños, etcétera, ¿no? Hay que pagar, por cierto, los derechos a la propiedad intelectual de esos diseños en caso que corresponda, ¿no? Pero eso es precisamente lo que queremos fomentar, o sea, vender lo mexicano. Entonces, la primera recomendación es trata de entender al consumidor qué quiere. 2, trata de vender caro. O sea, esta idea de vender barato es muy mala. O sea, hay que tratar de vender caro. El mejor ejemplo es la cerveza Corona. Cuando Corona se vende en cualquier mercado del mundo, siempre es la cerveza más cara. O sea, sabemos que es nada más cebada fermentada, o sea, pero lo que estás vendiendo es la marca. Y tercero, hay que estar dispuestos a perder. Una economía moderna de mercado es una economía donde se puede perder, y la aceptación de la derrota es, como lo decía Luis Miguel hace rato, algo que nos cuesta mucho trabajo en México. Pero es bueno que haya empresarios que estén dispuestos a perder, porque
obviamente para ganar hay que tomar riesgos y el riesgo es obviamente perder. Y última pregunta que me hacen, la contesto rápidamente. Si el sector privado debe ser contrapeso del presidente electo, del presidente de México, o no, yo creo que los ciudadanos todos tenemos una obligación de participar en el ámbito público, de dar nuestros puntos de vista sobre todos los temas, empresarios o no, y tener una sociedad muy participativa. Y en ese sentido seremos un contrapeso. Hay que fomentar también, obviamente, que tengamos instituciones que sean suficientemente sólidas para que sean un contrapeso. El principal contrapeso que va a encontrar o ya ha encontrado el gobierno entrante van a ser los mercados. O sea, le van a poner una enorme atención la gente de Andrés Manuel López Obrador a los mercados, particularmente al tipo de cambio. Pero yo no interpretaría eso como que ese es el contrapeso del sector privado. Yo creo que el sector privado debe ser contrapeso en el sentido solamente de proponer ideas que sean modernizadoras del país, y cuando haya una idea por parte del gobierno que no lo sea, yo creo que el sector privado tiene una obligación y un derecho a hacer sus puntos de vista conocidos de todos. Pero ese mismo derecho y esa misma obligación la tenemos, creo, todos. Entre más participativos seamos, vamos a ser una sociedad más moderna y probablemente más justa y más próspera. Muchísimas gracias, Luis. Luis Miguel quiere también contestar esta pregunta. Aprovecho para hacer otras dos que me parecen interesantes por contrastantes para quien las quiera contestar, están dirigidas a la mesa. Una pregunta es, ¿y los banqueros no son los ausentes? ¿Qué pasa con la industria de la banca en México? Y de manera contrastante es, ¿y qué hacer con los vendedores ambulantes y el mercado informal? Tomado en cuenta también quizá como empresarios los vendedores informales. Adelante, Luis Miguel. Cuando me quedé con ganas de decir una cosa con el tema de los contrapesos, creo que en parte porque nos gustan las teorías de la conspiración, nos imaginamos que contrapeso quiere decir como conspiradores, y yo digo, lo que yo esperaría, y en ese sentido coincido con Luis de la Calle, esperaría un sector privado que participe en un diálogo público sobre los temas relevantes, que diga lo que le gusta, lo que no le gusta, pero por otra parte, y a pesar de que el tema es solo sobre relación de empresarios, gobierno, yo diría, eso lo espero también de los colegios profesionales, lo espero de los medios de comunicación. No es casual, en Estados Unidos, frente a Trump, hay dos grupos que fueron casi los primeros, dos colectivos que fueron casi los primeros en brincar para hacer contrapeso. Uno fueron los cómicos y otro los deportistas. Los primeros, literalmente los primeros en decirle a Trump, no nos sigue sin gustarnos, fueron los comediantes obviamente en el programa de Saturday Night Live, pero prácticamente lo que tuvimos fue una ofensiva de humor frente a cosas absurdas. Y la verdad es que fue tremendamente oxigenador de la vida pública. Y obviamente el conflicto entre Trump y los deportistas alrededor del himno nacional previo a los partidos, pues sigue vivo, pero también me parece que son señales de que dices, bueno, no solo debemos esperar de los empresarios o de los intelectuales, creo que es normal que en algunos casos apoyen, en otros resistan, pero en última instancia que siempre sea a partir de una agenda pública explícita que tenga como primer objetivo el bien del país. Y de lo de banqueros y de comerciantes ambulantes, creo que es más fácil contestar la de banqueros. En estos últimos días han salido dos informes de la Conducef, uno en particular me parece que es muy relevante,
México es el segundo país de una lista que hicieron, en donde los banqueros tienen un porcentaje más alto de sus ganancias, no los banqueros, la banca, por la parte de comisiones. Contrastan, si no, lo digo de memoria, el país que más gana como proporción de la ganancia total vía comisiones es Chile, 40%, México es 38%, España es 7%. Evidentemente hay una parte de la agenda entre banca y gobierno que va a tener que ver con el esquema regulatorio en que funcione. No hay que perder de vista, la banca es una concesión, es decir, en el sentido de no es un negocio que alguien pueda decir, hombre, yo mañana pongo un banco y nomás doy notificación a la Secretaría de Economía local. El proceso de lo que pueden y no pueden hacer los bancos pasa por un permiso. La gran expectativa, la gran revolución que va a venir con la banca es fintech. Probablemente muchas de las expectativas sobre qué puede y qué no puede hacer la banca en México en términos de mejorar servicios, tener más penetración, llegar a más gente, se va a resolver vía tecnología y a través de fintech. Está pasando en todo el mundo. Curiosamente, es uno de los pocos temas en donde los países africanos le han dado una lección al mundo. El país que más rápido avanzó en usar los teléfonos móviles para mejorar la inclusión de los servicios financieros es Kenia. Hubo un tiempo, hace que 5 o 10 años, donde estaba de moda que los banqueros mandaban a alguien a Kenia a averiguar qué podían hacer. El problema, en cualquier caso, es la banca en México y en otros lados está extremadamente regulada. Ganamos con eso, que es casi imposible que en México quiebre un banco. Perdemos que el costo de tener una regulación tan alta es que los servicios también son muy caros. Es una agenda gigantesca. Y de sector informal me parece que hay que, otra vez, nada más lo digo para soltar el micrófono, cuando decimos informales, creo que tenemos que caer en cuenta la complejidad del fenómeno de la informalidad. Hay grandes negocios que están en la informalidad, que participan en ella. Nos comentaba alguna vez el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues cuando hablamos de diablitos, no se crean que es el puesto de jugos de un tianguis. Hay grandes edificios que están enchufados a la red y no pagan, edificios corporativos. Entonces, lo primero que por justicia tendríamos que separar en la informalidad quién es quién. Yo diría, mi posición personal, y es más bien una cuestión casi moral o ética, es el Estado debería ser despiadado con los informales, con los poderosos informales, y tendría que ser terriblemente empático en el proceso de incorporación con la gente que está en la informalidad, digamos, en la tabla, en la parte más abajo de la tabla en la informalidad. Cuando digo empáticos, quiere decir tratar de construir un esquema en el que paulatinamente la formalidad sea lo normal. Nomás para poner en perspectiva, no es un tema menor y también no es, digamos, no es sano que no se esté hablando de informalidad como parte del mensaje del nuevo gobierno. 56% de la población ocupada está en informalidad en México, 56%. Hay regiones del país, sobre todo el sur, donde este porcentaje supera el 80%. En ese sentido, es inexcusable, inexplicable que no hayamos tomado más en serio el tema de la informalidad. Para conocerlo, insisto, simplemente, y con esto suelto el micrófono, distinguir, no todos los informales son pequeños, micro, desamparados. Hay una parte de la informalidad que tiene que ver con ingeniería financiera, que tiene que ver con tráfico de influencias. Literalmente hay una informalidad que está en los clubes de golf. ¿No? No, totalmente de acuerdo. Yo llamaría eso ilegalidad. Totalmente. O sea, yo a todo lo que haces referencia, que hay que cortar claramente de tajo, me parece que es ilegalidad, y hay una ilegalidad, como dices tú,
que vive mitad en lo formal y mitad en lo ilegal, porque no cumple 100% con sus contribuciones fiscales o tienen outsourcing para darle la vuelta laboralmente a sus responsabilidades, etcétera. Que donde el gobierno y donde inicialmente yo decía, lo primero que tendrían que hacer los empresarios es cumplir al 100% con todas sus obligaciones, ¿no? Que no lo hacen. Muchos no lo hacen. Dos cosas brevemente. Una de las cosas que señalaba hace ratito Luis, por ejemplo, de Pineda Cobalín, Fonatur, por ejemplo, Fonart, ha estado siempre en desarrollo social, cuando debería ser, si vamos a vender México, yo llevo años diciendo, debería ser o una unidad de negocio independiente, pero no debería estar asociada al asistencialismo, o parte de economía, o parte de turismo. O sea, en los peruanos que lo hacen magnífico, es una agencia promotora de su riqueza cultural como negocio, y tiene una agencia que trabaja con los artesanos peruanos, en fin, que les ayuda a crear marcas, que les asiste en todo este proceso como empresarios, no como asistencialismo en términos de desarrollo social. Creo que en este gobierno Fonatur va a pasar a ser parte de cultura, y Alejandra Fraustro, entiendo, tiene una visión más del sentido de la que Fonart, perdón, ya dije 6 veces Fonatur, hablando de Fonart. Y en términos de quienes sí son informales, nosotros trabajamos muy de cerca con Compartamos. Compartamos tiene 3 millones de clientas que viven en la informalidad, la gran mayoría, pagan impuestos a través de, pagan el IVA del crédito, tienen un seguro de vida que también pagan, que es formal, pero ahí es donde Luis Miguel creo que apunta bien. No hemos encontrado cómo personas, pequeños negocios, micronegocios, el changarrito de la esquina. Luis está trabajando en un libro que esperamos que le salga pronto ya, porque es La economía de la extorsión. Es como los pequeños empresarios de esta naturaleza permanecen en la informalidad, pero por un andamiaje de extorsión enorme, que les hace carísima la formalidad. Más allá de que el gobierno no trabaje bien y que el SAT sea un dolor de cabeza, etcétera. Entonces, ahí ahorita Luis seguro va a ampliar mucho más lo otro, pero yo creo que padecemos esos dos males. El de un Estado que no es eficaz, pero al mismo tiempo un Estado que tiene todo un andamiaje que conspira contra el formal, y más aún contra quien es informal y cómo transita la formalidad. Sí, bueno, yo creo que ese tema es muy importante para el desempeño económico del país. Estuvo esta semana en México Santiago Levy, que como ustedes saben es un economista mexicano que acaba de terminar su carrera profesional en el BID, y vino a México a presentar su nuevo libro sobre precisamente el número de empresas que hay en México y por qué no crecemos. Y el argumento que tiene Santiago es: en México no crecemos porque le dedicamos demasiados recursos a muchas empresas muy pequeñas que no pueden generar mucha riqueza, y que ese sector está creciendo además todavía más. O sea, cada vez le dedicamos más recursos, y yo creo que hace Santiago una contribución muy importante para entender ese fenómeno. Lo de la economía de la extorsión tiene un ángulo un poquito distinto, porque aquí partimos del supuesto de que los informales no necesariamente son malos empresarios. Muchos de ellos son, de hecho, muy buenos, porque tienen como su único objetivo la satisfacción del consumidor. O sea, a las 7 de la mañana te dan jugo de naranja fresco, a las 12 del día una coca fría en el periférico, adentro, una botellita de agua. Cuando tienes mucha hambre, unos cacahuates japoneses. Cuando llueve, paraguas y cosas para los limpiadores de limpiaparabrisas, ¿no? Aunque no sea época de lluvia. O sea, ¿de dónde sacan los paraguas en el mes de febrero si cae una lluvia inesperada? No sé, pero estas personas, su único objetivo es la satisfacción del consumidor, y por eso tienen relativo éxito. El problema de la informalidad es que se convierte en un freno, porque no puedes crecer mucho, te cuesta mucho trabajo innovar,
incorporar nuevas tecnologías, sofisticar el negocio, etcétera. Y uno de los principales frenos para crecer radica en el hecho de que en México el gobierno hemos estado durante años, se ha dicho, ¿cómo le hacemos para que los informales se formalicen? Y cada año se tratan y, sí, como dice Luis Miguel, 56%. ¿Por qué no se formalizan más? Bueno, hay una razón económica. Cuando haces los números, no da. Y no da porque en la formalidad está sujeto a mucho más extorsión que en la informalidad. En la informalidad tienes ventanilla única. Te extorsiona una persona. Y él se encarga de que no te extorsione nadie más porque tiene poder monopólico. En la formalidad te extorsionan 20. El inspector laboral, y el inspector de salud, y el de protección civil, y el municipal, y el estatal, y el federal, y el SAT, y la policía, y después de otro más, ¿no? Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Me quedo en la informalidad. Entonces, si queremos que la formalidad crezca, porque se requieren empresas más grandes y más exitosas, que generen más empleos, que demanden más trabajo, la pregunta de la educación. En México, lo dice Santiago Levy en su libro, uno de los problemas que tenemos es que no hay suficiente demanda por parte de las empresas de talento. Y no hay suficiente demanda de talento porque no hay suficiente número de empresas más grandes, medianas, más exitosas. Y no las hay, desde mi punto de vista, porque la extorsión se ha convertido en un muy alto nivel de impuestos, que no necesariamente captura el gobierno, pero sí lo capturan grupos que se dedican precisamente a extorsionar. Sobre los banqueros, no diría yo nada, ya lo comentó Luis Miguel. Yo creo que hay una cosa muy interesante que vamos a ver en los próximos años, de si en México se va a formar un nuevo grupo empresarial en materia de energía. Pero no queda claro si se va a implementar, no se va a implementar, o con qué nivel de compromiso se va a implementar la reforma energética. Pero pues nada más viendo las gasolinerías alrededor del país, ya se ve un cambio muy importante, ¿no? O sea, no es casualidad de que una empresa francesa que vende gasolina, que se llama Total, sea uno de los principales anunciantes en la camiseta del América, ¿no? La pregunta es entonces, ¿vamos a tener en 10 años en México un grupo como, vamos a decir, oye, y los petroleros, como la pregunta que hizo María, oye, ¿y los banqueros? Bueno, ¿y los petroleros? Porque si se genera un grupo energético en México privado, importante en energía eléctrica, en hidrocarburos y en otras ramas, en otros eslabones de la cadena, van a ser un grupo influyente por su naturaleza y en México, en el caso mexicano, novedoso por su actuación y su relación con el gobierno y también con el resto de la sociedad. Respecto a esto de empresarios petroleros, hay que aclarar, sí hay empresarios petroleros, pero en este momento han vivido bajo el formato de proveedores de Pemex. ¿Cuál es la diferencia? Lo mencionaba hace unos minutos Julio, ser proveedor de Pemex literalmente es asumir todas las ganancias sin tener más bien, se asumen todos los beneficios de ser empresario sin asumir los riesgos. En buena medida, lo que yo creo que ha sido en las reformas de este sexenio un fracaso tiene que ver con cierta pedagogía. La importancia de privatizar algunas actividades del sector energético tiene que ver con privatizar el riesgo. Lo que México tuvo durante muchísimo tiempo es una empresa que asumió absolutamente todos los riesgos asociados a la actividad y que luego, de alguna manera, generaba beneficios a sus proveedores. Tenemos enormes empresas petroleras, pero son proveedores de Pemex. Lo que la teoría económica o la experiencia económica en otros países del mundo dice es la mejor situación es donde todo mundo asuma riesgos y gane en forma proporcional a sus riesgos, no gane en forma proporcional a su nivel de enchufe, que es un poco lo que ha venido ocurriendo. Sí hay un sector privado, hay empresas
que valen miles de millones de dólares, que son proveedores de Pemex. Pero eso no es la manera más sana de producir riqueza y de gestionar riesgo. Para abundar rápidamente a este comentario, yo creo que este gobierno, por ejemplo, tendría una oportunidad de decir, todos los proveedores de Pemex, de cierto tamaño, de CFE, y ¿por qué no los que ganen contratos, para exploración de petróleo, etcétera, deben estar en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Por qué? Porque para tenerles ciertas exigencias de transparencia, saber quiénes son los dueños, porque tenemos una sospecha fundada de que muchos de los proveedores de Pemex son políticos. Bueno, sería mucho más sano, ahora sí, fomentar la transparencia y premiar a las empresas que se atrevan a transparentar al 100% quiénes son sus dueños, qué hacen y qué objetivos tienen y cuánto ganan y etc., que tendrían que hacer si fueran empresas que operaran en la bolsa. Además, en México, como hay dos bolsas. Como hay dos bolsas, se puede más. En México no hay ninguna empresa petrolera grande. Son dueñas de periódicos, eso sí, para influir, no el economista, para influir la opinión pública y el gobierno, pero no ninguna está en la bolsa porque no se atreven a transparentar quiénes son los dueños. Las dos últimas preguntas en 5 minutitos. Una, ¿tiene el sector privado la capacidad de invertir 20 pesos por cada peso que invierte el gobierno federal, como ha sugerido el equipo de López Obrador? Y la otra, que es a lo mejor una pregunta que ronda en la cabeza de todos, yo la voy a completar con otra. ¿Qué pasaría en México ante un posible impeachment o renuncia de Trump? ¿Y qué pasa si no firmamos el Tratado de Libre Comercio? Yo sé que es un tema que le gusta mucho a Luis de la Calle en los 6 días que quedan de agosto. Y que yo contesto cerraremos rápido mi opinión de las primeras dos. Sí hay 20 pesos por cada peso en el sector privado por los enormes, no necesariamente solo mexicano, pero hay grandísimos fondos de inversión que ven a México como un destino muy atractivo para invertir. Entonces, yo creo que fácilmente se podría captar muchísima inversión, pero como hemos estado diciendo aquí, depende en gran medida de qué políticas avance este gobierno. Luis y yo decimos mucho, por ejemplo, que otra vez en energía, el anterior gobierno, a lo mejor, este gobierno parece que se fueron hace 6 meses, pero siguen aquí. Este gobierno no logró avanzar lo que quería hacer en refinación, que era asociaciones público-privadas de Pemex con empresas privadas para modernizar las refinerías mexicanas y poder importar menos gasolina. No lo pudo hacer porque a López Obrador los hubiera acusado de privatizar Pemex. López Obrador lo puede hacer y nadie le va a decir que privatizó Pemex. Entonces, ¿podemos atraer capital? Sí podemos atraer a capital. ¿A qué lo quieres atraer y cómo? ¿No? Y en términos de, no de NAFTA, pero pero eran lo de… El impeachment y NAFTA. Yo creo que cambia las reglas del juego a favor de México, porque Trump, en caso de que empezara un proceso de impeachment, tendría que enfocarse mucho más a la política doméstica, seguramente habría algún contendiente interno en el Partido Republicano para la reelección. Si no sucede eso, no va a haber ningún republicano que trate de quitarle la nominación para la reelección y le quitaría, digamos, su hasta ahora fobia con México, que no es ningún problema para los Estados Unidos, pero que le ha dedicado tanta energía y le quita tanto tiempo en términos de su administración, ¿no? Muchas gracias, Julio. Luis. Yo solo, para dejar a Luis con todo el tema de NAFTA, me gustaría nada más contar lo de los 20 pesos por cada peso que invierte el gobierno. Por supuesto que los hay, pero otra vez, y creo que ha sido
un denominador común de nuestras intervenciones es no parte de las relaciones sanas entre gobierno y empresarios tiene que ver con que el gobierno no puede obligar ni fijar cuotas ni decir estás tú obligado a invertir acá. Para eso existen las señales de mercado, para eso existen los concursos públicos, para eso existen la información económica en toda forma. A mí hay un tema que me preocupa, no lo hemos mencionado, ¿qué va a pasar con el dinero de las Afores? En buena medida, uno de los grandes temas en todo el mundo donde se han construido este tipo de sistemas son sistemas muy vulnerables en el largo plazo a la intervención o a las tentaciones de intervención de lo público. Hay muchas maneras de intervenir, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si el sector privado no invierte en cantidades suficientes? Y diga, no, pero ahí tenemos el dinero de las Afores para que sí invierta en proyectos que valen mucho la pena. El asunto de fondo, como ustedes lo sabrán, es el dinero de las Afores no es dinero de gobierno, es dinero de los trabajadores. Y es muy importante verlo así, de alguna manera comunicarlo así, subrayarlo, es dinero de los trabajadores custodiado por empresas especializadas que a su vez están reguladas. ¿De qué manera se regula? Pues básicamente se dice en qué pueden y qué no pueden invertir. De facto, invierten fundamentalmente en instrumentos de deuda público. Sí hay un brinco de pasar de invertir en instrumentos de deuda, decir, bueno, es que tú vas a invertir en el nuevo Pemex, porque pues básicamente no, el dinero de recaudación fiscal no alcanza, pero de todos modos es un negociazo. Pemex puede ser un gran negocio bien administrado. Hay una frase de Rockefeller, bueno, que le atribuyen a Rockefeller, que decía, el mejor negocio del mundo es una petrolera, el segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada. Nosotros tenemos el segundo mejor negocio del mundo. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Luis, y con eso cerramos. Sí, bueno, un poco repitiendo lo que decía Julio, quizá nos sorprenda a muchos, pero no hay falta de recursos para invertir. Lo que en México tenemos es falta de proyectos. O sea, si tú tienes un proyecto viable, rentable, estoy hablando de infraestructura, grandes, ¿no? Se financia. Incluido el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo. O sea, no hay un problema de recursos. En la medida que tengas un proyecto viable, ese proyecto se va a financiar con recursos internos y externos. Hay suficientes en el mundo hoy en día. O sea, hoy en día en México estamos viviendo una paradoja. Hay más dinero persiguiendo proyectos que proyectos persiguiendo el dinero. Segunda cosa, la proporción no es 20-1. En México nos daríamos por bien servidos si terminamos el sexenio con 25% del PIB, inversión como proporción del PIB 25%. Y de ese 25%, 5% público y 20% privado. O sea, es una relación de 4-1. El problema que hemos tenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto es que bajamos la inversión a 3% del PIB, la pública, cuando habían prometido que en el 2018 iba a estar en 4.8, o sea, cerca del objetivo que es lo sano para México, es que el gobierno invierta 5% del PIB y que el sector privado invierta 20% del PIB, 4-1. Sobre el impeachment de Trump, a mí me encantaría que sucediera, pero yo creo que México no debe estar pensando ni por ningún motivo ni planeando con esa idea. O sea, nosotros debemos suponer el peor escenario, que es que el señor siga gobernando. Y entonces actuar como si fuera a seguir gobernando. No decir, oye, es que lo van a sacar y ya no tenemos problemas. No, Trump no quiere a México. Es iluso, es ingenuo pensar que nos va a ayudar. Y entonces necesitamos tener las antenas bien paradas y no decir ya se va. Y creo que eso es un poco, ojalá sucediera, pero es un poco iluso. Sobre el TLC América del Norte, la razón por la que se quiere o se está tratando de terminar estos días es porque bajo la ley de Estados Unidos se requiere un periodo de espera de 90 días entre la conclusión de las negociaciones y su firma. Entonces, si el propósito es que el presidente Enrique Peña Nieto lo firme
en su última semana de gobierno, el veintitantos de noviembre, 28 por ahí de noviembre, requieres terminar el 29 de agosto, pues le sumas 90 días, ¿no? Para terminar el 29 o 30 de agosto, pues es la semana que entra, ¿no? Es el miércoles y jueves de la semana que entra. El presidente Peña Nieto tiene un incentivo para terminar, porque desde su punto de vista, y creo que es correcto, es responsable cerrar ese expediente, que es un expediente muy complicado, y si se cierra favorablemente hay que hacerlo. Desde el punto de vista del gobierno entrante también hay un incentivo para terminar, por la misma razón, porque es un expediente muy complicado. Si podemos terminar con él de una vez. Terminar además tiene la implicación de que revalúa un poco al peso, disminuye el costo del servicio de la deuda y te crea más espacio presupuestal para 2019 que este gobierno necesita, porque tienen programas sociales y de inversión muy ambiciosos. Entonces, digamos, también le conviene, o sea, si tú fueras el futuro secretario de Hacienda, Ursúa, le estarías diciendo, por favor, terminen, porque eso me da más espacio para la elaboración del presupuesto. La pregunta es si le conviene a Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder de aquí al miércoles? Dependerá del cálculo político que haga Donald Trump sobre si le conviene llegar a la elección de Congreso en noviembre con el TLC terminado o con el TLC sin terminar. Si lo termina, van a estar muy contentos los campesinos y agricultores del medio oeste de Estados Unidos, y ese es el argumento para terminar, pero van a estar descontentos porque no van a lograr convencerlos los trabajadores sindicalizados de manufactura del medio oeste de Estados Unidos. Ambos grupos votaron por Trump. Entonces, él va a decir qué me conviene más, echarle la mano a los agricultores o seguirle diciendo a los otros, no se preocupen, voy a arreglar el TLC, ya les puse aranceles, igual les pongo más todavía. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Es muy importante, obviamente, cómo quede el TLC. O sea, yo creo que México no debe aceptar un TLC que sea contrario a los intereses del país, porque no debe fijarse solamente el gobierno entrante y el saliente en la coyuntura de corto plazo y la reacción de los mercados, porque con el TLC como quede, pues nos vamos a quedar por lo menos unos 30 años hacia adelante. Entonces, los intereses del país pues son de largo plazo, son mucho más importantes que la coyuntura política de corto plazo que podría ser atractiva para cerrar un acuerdo independientemente de su contenido. Yo creo que hay que encontrar, el mejor caso es un buen acuerdo, pero un mal acuerdo es peor que posponer la negociación, en caso que fuera necesario. Muchísimas gracias. Los despedimos con un aplauso de agradecimiento.